Vamos a ver Ok, el tema de números imaginarios. ¿Me decías profe, algo, sí? ajá, no, si era para que sobre estos temas que usted me va a estar explicando, eh, necesito que primero sepa más o menos. Bien. Mire, estamos hablando de los números imaginarios. ¿Ok? Entonces, mire, por ejemplo, nosotros aquí tenemos el que la profesora anotó en el tablero la ecuación, esta ecuación en el recuadro. ¿Ok? Y le pidió a los estudiantes que la resolvieran. Entonces él me dice que la ecuación no tiene solución y Valeria afirma que sí la tiene. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese, nosotros tenemos x al cuadrado más uno. Vamos a copiarla por aquí. Igual a cero. Nosotros entendemos, ¿verdad, Joaquín? Toda la vida hemos entendido que la raíz de un número negativo no existe. O sea, se supone que no existe. Y mire, ¿qué es lo que pasa acá? Mire, analiza la expresión. ¿Qué expresión se obtiene al despejar la incógnita? ¿Sí? Entonces, mire, al despejar la incógnita vamos a tener x al cuadrado igual a menos uno, ¿cierto? Porque mire, este uno que está sumando pasa a restar. Luego, ¿existe algún número real que al elevarlo al cuadrado dé como resultado menos uno? Pues fíjense, nosotros obtenemos eso sacando la raíz de menos uno, porque recuerde que si usted tiene un cuadrado del lado izquierdo, me va a quedar raíz cuadrada del lado derecho. ¿Ok? El cuadrado se transforma en raíz, pues. Y resulta que la raíz de un número negativo no existe. ¿Ok? Entonces, mire, ¿qué decimos? ¿Existe algún número real? No existe. Bueno, no, aquí era el resuelve nada más, ¿no? Aquí la respuesta es no existe un número real que al elevarlo al cuadrado de menos uno. El menos uno salió de. Ajá, de aquí. Fíjese, la ecuación era x al cuadrado más uno igual a cero, ¿no? No la puse aquí, pero bueno, era porque viene de aquí. Si usted Ah, tiene uno del lado derecho y lo va a pasar al lado izquierdo, le tiene que quedar negativo, ¿ok? Porque si está positivo, lo paso al otro lado, se le cambia el signo, ¿ok? X al pero cuadrado igual a menos uno. ajá, eso lo hace cuando. Ajá, esto lo hago cuando quiero despejar a la x, ¿ok? Por eso dice despeje la incógnita. Para despejar la incógnita es despejar a la x, ¿ok? Ok, ajá. La incógnita siempre es x. En este caso es x al cuadrado. Bueno, entonces le viene quedando x al cuadrado igual a menos uno. Entonces vendría quedándome la raíz cuadrada de menos uno. Porque está cuadrado, pasa a ser una raíz. ¿Sí? Ok, ajá. Fíjese, la raíz de un número negativo usted tiene que entender que no existe aquí. Bueno, la raíz de menos 8, de menos 5, de menos 4, de lo que sea. La raíz de un número negativo no existe. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo responder? Que no existe un número real que al elevarlo al cuadrado de menos uno. Dice, ¿conoces algún conjunto numérico diferente al de los números reales? Sí, existe los números, el conjunto de los números imaginarios. Ya vamos a hablar de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso lo tienen que ir anotando en su libro por si no está relleno ahí, pues ahí lo va acomodando. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Mire, Joaquín. Como nosotros sabíamos que la raíz de los números negativos no existen en los números reales, se crearon o a alguien se le ocurrió los números imaginarios, ¿sí? Es decir, los números imaginarios son un conjunto de números a los cuales las raíces de los números negativos, fíjese, sí van a existir y se van a poner como menos uno. O sea, como i, perdón. La raíz de un número menos uno va a ser i. O sea, i es igual a la raíz de menos uno. Esto es lo único que necesito que me entienda hasta los momentos, ¿sí? I es la raíz de menos uno. Y i cuadrado es menos uno. Ya nosotros sabiendo que i cuadrado es menos uno y que i es raíz de menos uno, ¿ok? Ya nosotros vamos a poder hacer las i que a mí me vayan a corresponder, o sea, la i que sea. Mire, las cuatro primeras potencias de i se denominan potencias básicas de i. Estas primeras potencias son distintas, pero a partir de i5 se repiten las potencias en periodos de 4. Fíjese aquí, mire. I a la uno pues es i. Estas se las tiene que aprender, ¿ok? Y a la 2 es menos uno. Y a la 3
pues obviamente es i a la 2 por i, ¿no? O sea, realmente las que se tienen que aprender son estas. ¿Ok? I a la 3, fíjese, es i a la 2 por i, ¿no? Y mire, i a la 2 vale menos 1 y i pues es i, entonces le va a quedar menos i. ¿Ok? Menos i. I a la 4 es i a la 2 por i a la 2. Es decir, menos 1 por menos 1. O sea, la i a la 2 vale menos 1. Menos 1 por menos 1. Porque i cuadrado por i cuadrado es i a la 4, ¿no? Y le va a quedar 1 positivo. ¿Ok? A partir de ahí arriba, ya de ahí lo que hay que hacer pues es seguir repitiendo, prácticamente se repiten estas señoras, ¿no? Y luego el menos 1, luego la i, el menos i y luego el 1. O sea, siempre va a ser así. ¿Ok? En conclusión, tienen que aprenderse eso. ¿Sí? O sea, i a la 1 es i y i a la 2 es menos 1. Con esas dos podemos sacar las demás. ¿Sí? Por ejemplo, si Ok, usted tiene, bueno, ahorita van a ver más ejemplos, ¿no? Pero por ejemplo, si usted tiene i a la 7, bueno, mire, i a la 7, ¿cómo la puedo acomodar? Pues fíjese, yo puedo decir que i a la 7, fíjese, mire, era i a la 2, a la 3, que pues 2 por 3 es 6, ¿no? I a la 2, o sea, i a la 2 a la 3 por i. Fíjese, 3 por 2 es 6, ¿no? ¿Ok? Entonces, mire, si usted está claro que i a la 2 equivale a menos 1, entonces le va a quedar menos 1 exponente 3 por i. ¿Ok? Entonces, i a la 7 es lo mismo que, mire, menos 1 al cubo, todo negativo, exponente impar va a dar positivo. Anota eso por ahí. Todo negativo, exponente impar, voy por aquí. Todo eso vaya anotándolo por ahí, ¿no? Todo negativo, exponente impar. Cuando hablo de impar me refiero al 3, al 5, al 7. Todo negativo, exponente impar da negativo. Y pilas, porque todo negativo exponente par sí da positivo, ¿ok? Anote eso por ahí. Da positivo. Mire, mire aquí, ¿no? Mire. Todo negativo exponente par sí da positivo, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene menos 1 a la 2, eso sí es un 1, ¿no? ¿Ok? Menos 1 a la 2, eso sí es un 1, porque estaríamos hablando de que todo negativo exponente par da un número positivo. Bueno, mire, lo cierto es que menos 1 al cubo le va a generar un menos 1, obviamente, porque sería menos 1 por menos 1 por menos 1. Y sería menos 1 por i, o sea que i a la 7 vendría quedando menos i. ¿Ok? Menos i. Y eso es i a la 7. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a continuar. Bueno, mire, aquí aparecen un poco de is. ¿Ok? Vamos a ver aquí. ok. Ah, eh, Ajá. próximamente vamos a ver cómo se resuelve ese problema. De ahí ¿Qué, elevado a un número. qué dices? ¿El No, problema qué? que si próximamente íbamos a ver cómo se resolvían ese problema de ir a Ajá, la sí, 7 claro. o de ir a Exactamente. un número elevado. ¿Todavía no han llegado ahí? No, le pregunto porque es que el anterior no lo entendí muy bien, el ir a la Ah, 7. sí, sí. Ahorita vamos viendo aquí, tranquilo. Si no entendió ahí, él no hay problema. Vamos a ir viendo aquí, tranquilo. Mira, vamos a resolver la siguiente ecuación. Aquí. Mire, 2x al cuadrado más 75 igual a 3. Vamos a mirar aquí. Acuérdense que hay que despejar a la x, ¿cierto? 2x al cuadrado más 75 igual a 3. Entonces, si yo quiero despejar de aquí a la x, fíjese, sería 2x al cuadrado igual a 3 menos 75. 3 menos 75, porque uno está sumando y el otro está restando, ¿no? Pero voy a hacerlo más bien aquí arribita. Mire, aquí, el 75 me está sumando. Si está sumando, fíjese cómo está sumando aquí, se pasa al otro lado aquí. ¿Ah? Negativo, Exacto, a restar. Entonces dejo el 3 aquí, me va a quedar 3 menos 75. Luego 2x al cuadrado igual. ¿Cuánto sería 3 menos 75? Acuérdense, signos diferentes se restan. Acuérdense de 3. eso. Signos diferentes se restan. Y gana siempre el signo del número mayor, ¿no? ¿Ok? Entonces 3 menos 75, ¿cuánto va a dar?
O sea, resta 75 menos 3. ¿Cuánto es 75 menos 3? 32. Exacto. ¿Y qué signo gana? El del El del, número mayor. Y el del del número mayor. mayor es el negativo, ¿cierto? Ajá. Bueno, ahora fíjese esto. X al cuadrado vendría quedando menos 72 sobre 2, porque fíjese, este 2 está multiplicando, y si está multiplicando se pasa, ¿qué? A dividir, ¿no? Entonces, X al cuadrado me va a quedar menos 36. Esto es hasta aquí. X al cuadrado igual a menos 36. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjese, un Ahora una cuadrado se pregunta. va a transformar en una raíz positiva y negativa de ese número. Ahora Entonces, una fíjese. pregunta. Ajá, dígame. Ahí, cuando ya me da menos 72, ahora lo tengo que dividir por Entre 2. entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque fíjese, ¿qué estaba este 2, no? Que estaba multiplicando y se pasa a dividir, ¿no? Ah, ok, ajá. ¿Ok? Bueno, 72 entre 2 le va a dar 36, ¿ok? Y luego el cuadrado se te va a transformar en una raíz siempre positiva y negativa, ¿ok? Ahora, mire, ese 36, fíjese lo que vamos a poner más o menos la raíz de -1 por la raíz de 36. ¿Cómo así, profe? Lo que pasa es que si usted tiene -1 por 36, eso es menos 36, ¿sí? Entonces lo mismo, lo único es que hay que sacar, o sea, siempre de una raíz negativa vas a sacar un más y menos raíz de -1 y el número. Fíjese que el más y -1 le va a generar una i positiva y negativa. Y la raíz de 36 es un 6, obviamente. Entonces sería más o menos 6i, que es lo que le están poniendo aquí, ¿verdad? Sí. O sea, primero se pone el número y después la i. Pero usted, bueno, primero aquí coloca más o menos la raíz de -1 por la raíz de 36. Toda la vida, sí, toda la vida se va a hacer así, ¿ok? Entonces usted tenga una raíz de un número negativo, te vas a ir y vas a colocar la raíz de un número negativo, -1, o sea, siempre es de -1, ¿no? Por la raíz del número ese que usted tuvo, que sería el 36. Y ya se saca y bueno, le va a quedar más o menos 6i, en este caso. Pues la raíz de Ah, 36 es 6, ¿ok? ah, ese más o menos, ¿cómo lo tengo que poner? Así, más y menos, así tal Ah, cual. mm, pero de x al cuadrado igual a menos 36, después fue x, el cuadrado se eliminó. El cuadrado se eliminó, correcto. Lo que pasa es que el cuadrado, ¿cómo se elimina? Vamos a ponerlo en amarillo, fíjense. Los cuadrados se eliminan convirtiéndolos al otro lado en una raíz, mírenla, positiva y negativa. ¿Ok? Entonces se convierte al menos 36 en raíz. Pero Exacto. ahí tengo que poner más y menos. Sí, más y menos. Eso está en el libro, mire, esto no lo estoy inventando yo, ¿no? Eso está en el libro. Más y menos 6, ¿sí? O sea, ¿por qué más y menos? Porque resulta que las raíces, cuando usted las saca, son positivas y negativas. ¿Ok? ¿Por qué, profe? Usted Ujú. dirá, pero profe, ¿por qué? Porque mire, si yo tengo -6 al cuadrado es 36. Y si yo tengo 6 también al cuadrado es 36. Por eso va a dar lo mismo, que es el 36, que era pues el objetivo. Entonces, obviamente, por eso le va a quedar una raíz negativa y la otra positiva. ¿Ok? O sea, realmente son dos en una, es como que están funcionadas ahí, más y menos. ¿Ok? Son dos en uno. ¿Sí? Otra forma de solución que si existiera un pareo o algo, pues sería 6 menos 6i, coma 6i, o sea, le aparecería como en una coma. Menos 6i, coma 6i. O sea, una negativa y la otra aquí positiva, pero el positivo no se coloca adelante, ¿no? Pues se supone que es positivo, ¿sí? Entonces, una negativa y la otra positiva. Eso es otra forma también de ponerle. ¿Sí? Bueno, hasta los momentos hemos visto esto hasta aquí, ¿sí? Tranquilo que aquí hay bastantes problemas aquí abajo para hacer y, mire, y para poder practicar esta parte, ¿sí? Tranquilo con Ok. esta parte. Bueno, esto nada más era un ejemplo porque ahí estaba. En conclusión, lo que está positivo lo pasa a negativo, lo que está negativo lo pasa a positivo y el número que está multiplicando a la x al cuadrado lo pasa a dividir, ¿sí? Y eso es todo, eso es todo. Lo que está sumando pasa a restar. Bueno, vamos a ver esto, miren. Hallar el valor de i a la 17. Se divide el exponente entre 4 y se expresa de la forma 4n más r.
es el cociente y R el residuo de la división. Se aplican las propiedades de la potenciación y de la potencia. Bueno, a ver, para que entienda usted aquí esto, porque eso así no es que no se haga, sino que el estudiante no lo va a entender. Fíjese, tengo I a la 17, ¿cierto? Tengo I a la 17. Usted conoce dos cositas y es lo único que se va a aprender. Que I al cuadrado es -1, ¿sí? Y conoce que, así esto, que I cuadrado es -1, prácticamente es lo que viene a conocer, ¿no? Sí. Con esto yo voy a resolver nada más el problema. Fíjese. Si usted tiene I a la 17, le pregunto, un número que sea anterior al 17, que sea divisible entre dos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Mm, Entre dos. Exacto. O sea, mire la tabla del 2. ¿Qué número está antes del 17? ¿Cuál es? ¿2 por? Y el 16. El 16. Exacto, el 16. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? ¿Y el Ok, 16 ya. quién lo hizo? ¿2 por qué? ¿2 por? 4. No, 2 por 8, ¿cierto? Entonces, mire, Ok. I a la 16, a la 17 es lo mismo que I a la 16 por I, ¿sí o no? Porque I Ujú. a la 16 por I a la 1, pues es I a la 17. Pero mire, I a la 16 yo lo voy a transformar en I al cuadrado, que es lo que conocen, ¿no? A la 8 por I. Y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Mire, I a la 2 a la 8. ¿Y cuánto vale I a la 2? -1. Entonces vamos a poner -1 a la 8 por I. No se le olvide que todo número negativo con un exponente par es positivo. Lo anotó por ahí, ¿verdad? Ajá. Todo número negativo con un exponente par positivo. A -2 al cuadrado es +4, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, -1 a la 8 pues es 1 por 1 por 1 por 1 8 veces. Pues eso es un 1. 1 por I. Y fíjense que le viene quedando la I, igual que lo que está aquí. No es que esto esté mal, esto no está mal. Y ellos lo hicieron como para explicar, ¿no? Pero esto no se hace, porque el estudiante no entiende, yo no le puedo dar una fórmula para cada ejercicio. ¿Ok? Yo no le puedo dar 4n más r, no me va a entender nada de eso. ¿Sí? O sea, no es inteligente hacer eso así. ¿Qué es lo inteligente? Lo inteligente es entender que usted siempre va a tener de amiga a la i al cuadrado. Inteligente es ver de que si esto es un 17, un número anterior es 16, y pues le pongo la i al lado, porque 16 más 1 es 17. Ese 16 lo transformo en i al cuadrado por 8, arriba. Fíjese, 2 por 8 es 16. El i al cuadrado es -1. Va a quedar -1 a la 8, que eso es 1 positivo, y por i. ¿Ok? Y eso es todo. ¿Ok? Y fíjese que quedó igualito. Bueno, Ajá. Sería sería ahí en el I16, al lado tengo que poner. i. ¿Por qué i? Porque acuérdese que, mire, por teoría, si usted tiene i a la 20, usted puede poner i a la 19 por i, porque 19 más 1 es 20. Si usted tiene i a la 25, usted puede poner i a la 24 por i, porque 24 más 1 es 25. Si usted tiene i, no sé, a la 50, pues usted ya puede nada más poner i a la 2 a la 25, ¿sí? I a la 2 a la 25. Y i a la 2 usted la conoce. ¿Cuánto vale i a la 2? Vale -1. ¿Ok? Mire, lo único que tiene que recordar es eso, pues, o sea, usted puede poner, cuando son pares, o sea, aquí, por ejemplo, i a la 20, i a la 19 por i. I a la 25 y a la 24 por i. No sé, i a la 39 o a la 38 y a la 37 por i. A un ejemplo. ¿Ok? Lo importante que me entienda es que, o sea, realmente uno lo va a hacer así es cuando son impares, ¿no? O sea, i a la 17. O sea, realmente esto aquí pues no lo haría uno porque ¿para qué? Me explico. Si usted tiene i a la 17,
lo pone. Si usted tiene i a la 19, pues pone i a la 18 por i, ¿sí? Para que 18 más uno sean 19. Si usted tiene i a la 31, pues i a la 30 por i, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpla que 18 más uno es 19. Y Ah, porque, ¿el uno dónde está? ajá, ¿El uno dónde está? Ese uno que suma, para que vea. la i vale un 1. Ah, La i siempre tiene un 1 de exponente, ¿ok? Aunque no se vea, ¿ok? O sea, 2 por 8, 16, más uno que está aquí de la i vale 1, ¿ok? La i vale 1, entonces 16 más uno, 17, ¿ok? Lo mismo, 18 más uno que trae la i, 19. 30 más uno que trae, 31, ¿sí? Eso es. O sea, la i siempre vale 1. Y ya luego, entonces, como esto es un 16, esto está en la tabla del 2, ¿sí? Entonces sería i a la 2 por 8. I a la 2 vale menos 1, menos 1 a la 8, va a dar 1 positivo, y ya, 1 por i, pues es i, ¿ok? Poco a poco va a ir bien. Vámonos de nuevo aquí, mire, y ya de aquí para acá. Bueno, vámonos para acá, mejor, vámonos para acá, ¿sí? Porque aquí me va a entender ya, y ya luego nos repasamos aquí. Va a quedar como salteado esto. O sea, no terminan con un tema y van al otro. Fíjense lo que le estaba diciendo. Y a la 32. Le pregunto, ¿la 32 es un número par o es un número impar? par. Par. Eso está claro. O sea que yo lo puedo dividir entre ¿cuánto? Entre 2. Todo número par se puede dividir entre 2. Ojo con eso. Pues fíjense, Ok. yo ese y a la 32 yo lo puedo volver y a la 2 a la 16. ¿Sí o no? Es claro, ¿verdad? Porque 2 por 16 es 32. Si no sabe cómo sacar eso, le saca la mitad. Divide 32 dividido entre un número por la tabla del 2 que le dé 3. Pues 1, 1 por 2, 2. Lo resta. 3 menos 2, 1, bajo el 2. Y luego un 6. 6 por 2, 2. Ya le quedó 16. Entonces, mire, le iré quedando i a la 2 a la 16. ¿Cuánto vale i a la 2? ¿Cómo hago? 32 lo divido entre ¿qué Entre número? 2. ¿Ok? Ah, lo divido entre 2 y ahí me da la mitad. Ahí le da la mitad. Y entonces pone i a la 2 a la 16. ¿Ok? Y a la 2 a la 16. Bueno, Ya, o sea, pero pongo el i a la 2 y ese 16 es lo este pongo que de es los números. de la respuesta. Es la respuesta de la división. O sea, la idea es que 2 por 16 le quede el 32 de nuevo, ¿no? Pero uno lo pongo adentro y otro lo pongo afuera. El 2 siempre va a estar adentro, ¿ok? Y el otro número lo pone afuera. Ujú. ¿Bien? ¿Cuánto vale i cuadrado? Menos 1, no se le olvide. A la 16. Le pregunto, le pregunto. Usted tiene, menos 1 exponente par. Recuerde que esto es exponente par. ¿Da positivo o da negativo? Positivo. Da positivo. Entonces, menos 1 a la 16 va a dar 1. Mire, esa es la respuesta. Y a la 32 es 1. ¿Ok? Vuelvo y repito. Y a la 2 a la 16. Y a la 2 vale menos 1. Eso no se lo va a poner por aquí porque esto no se le puede olvidar. Y a la 2 vale menos 1. ¿Ok? Menos 1. Menos 1 a la 16 es 1. Y voy a poner por aquí positivo. No, negativo. Exponente par, positivo. Y negativo, exponente impar, pues negativo. Eso no se me puede olvidar. Yo no tengo que tocar, yo tengo que tocar el 16 nada más tengo que resolver lo que está en paréntesis. A ver, usted el 16 no lo tiene que tocar. Usted tiene que saber si es par o si es impar. ¿El 16 es par o es impar? Es par. Par. Entonces, Ujú. negativo, exponente par, da positivo, ¿ya? Y siempre es un uno porque es que aquí siempre va a quedar uno, ¿ok? Porque siempre es menos uno elevado a la tal cosa, ¿ok? Bueno, mire para que entienda. 2012, mire lo que voy a hacer. Agarro el 2012 y lo divido entre dos, ¿sí? Pero lo hace aparte porque aquí no le va a caber. O sea, obviamente tiene que tener un cuaderno por allá a la mano, una hoja, algo, ¿no? Sí, Bueno, la mitad de 2012, ¿sí? Si no sabe, yo por lo menos le puedo decir, bueno, eso va a dar 1006. Pero si no sabe, pues le echa cuchillo aquí, le lo divide entre dos. Mire, un 1. 2 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Bajo el 0.
Mire, como aquí hay un 0 y aquí hay un 2, pues necesito poner un 0, ¿no? ¿Ok? O sea, un número por la tabla del 2 que le dé 0, pues 0. Bajo el 1. Y como esto es un 1, ¿verdad? Y esto es un 2, pasa y resulta que este señor 1 que está aquí es menor que el 2. Entonces coloco otro 0 y bajo a la siguiente cifra, bajo el 2. Y aquí un 6. 6 por 2, 12. Lo resto y 0 y 0. Entonces le vendría quedando 1006. Ah, no, pero entonces mire, coloco i a la 2, vuelvo y repito con el i a la 2. Coloco i a la 2 exponente 1006. ¿Sí? Le pregunto, i a la menos 2, no, i a la 2. Bueno, esto es una i, ¿no? Esto es el puntico de la i y este es el 2 de la i. ¿Sí? ¿El 1006 es un exponente par o impar? O sea, perdón, esto es un exponente par, ¿cierto? Par, sí, par. ¿Cuánto vale el i cuadrado? Menos uno. Entonces vamos a sustituir menos 1 exponente 1006. Y ya, todo negativo exponente par da Positivo. positivo. Entonces, como todo es un 1, pues le va a quedar un 1. ¿Ok? ¿Sí? Y eso es lo que, mire, lo que le va a quedar los pares. ¿Ok? Así le va a quedar 1. ¿Ok? Ok. Bien. Pero fíjese ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos el i a la 47? Fíjese. Le pregunto, un número anterior al 47 que sea divisible entre 2. Siempre bájale un número. Le va a quedar i a la 46 por i. Sí me voy a entender, ¿no? Sí. ¿Cómo así? Pues, A ver, un número anterior al 47. 46. 46, ajá. Y yo no lo puedo quitar y ya. Entonces tengo que poner uno ahí al lado, de manera de que 46 más i, pues 47, ¿no? ¿Ok? La i vale uno, ¿no? ¿Ok? La i siempre va a valer uno. Bueno, entonces, Ajá, entonces, ajá, eh, a ese de I-47 pongo I y un número anterior a ese. Después, o sea, i a la 46, ¿sí? ajá, I a la 46 y un número que complete el 47, pues i, ¿sí? Ahora fíjese, i a la 46 pasa lo mismo que aquí, ¿no? pero Sería, lo pongo por I. lo pone como por i, ¿entiendes? I, I-46 y ese, Por i, exactamente. De manera de que 46 más uno da 47. Acuérdese que esa i tiene un 1, lo que pasa es que solo se pone, ¿no? ok, ajá, Bueno, el 46 usted ya sabe qué hacer, se divide entre 2, le va a ajá. dar 23, ¿cierto? Entonces, sería i a la 2 a la 23 y por i afuera. Y a la 2 ya usted está claro que ya a la 2, ¿cuánto vale y a la 2? Menos uno. Menos 1, usted va a poner menos 1 exponente 23 por i. Pregunta, tengo un negativo con exponente impar. ¿Qué se hace? ¿Cuánto queda? Negativo. Te va a quedar menos uno, estamos hablando del uno, ¿no? Menos uno por i. ¿Y cuánto es menos uno por i? Pues menos i. Y ya. O sea, todo esto, ¿sí? Pues todo esto le va a resultar siendo un menos i. ¿Ok? Para que, Ajá, ok. Ese menos uno por I, ajá. eh, ¿cómo lo multiplico? Nada, menos uno por i es menos i. ¿Ok? Tiene menos uno por un número, o sea, por lo que le ponga, pues le pone eso. O sea, si usted tiene menos uno por la x, pues ya es menos x. Porque el menos por uno, o sea, aquí hay un uno, menos uno por uno, menos uno, pero el menos uno adelante no se pone. ¿Ok? Si usted tiene menos uno por la y, pues sería menos y. Y lo mismo con la i. Menos uno por i, pues es menos i. ¿Ok? Así queda, o sea, nada más se le agrega el signo negativo ahí adelante y ya. Sí. Ajá, entonces cuando es un número, pero ese I-47 hago ese procedimiento, pero como, ¿en qué problema? En problemas con números impares. Con números impares, correcto. Con números impares, porque con los números pares hace exactamente lo que hicimos aquí, miren, en el 32 y en el 2012. ¿Sí? Ajá, entonces,
Entonces, como por ejemplo, lo que tendría que hacer ahí es buscar un número anterior a ese, o sea, ponerle y un número i elevado a un número anterior, y después Correcto. lo pongo por i, Muy y bien. después ese número lo divido entre 2 y pongo el 2 adentro del paréntesis con el i y afuera Correcto. en la mitad. Exactamente. Y le sigo poniendo por i Exactamente. a ese. Ajá, entonces después, Ya, después mire, todo negativo. Tiene que acordarse. El i cuadrado, ¿cuánto vale? ajá, Uno. menos uno. El 23 lo deja allá afuera y aquí la i. Y todo número negativo, exponente impar, da negativo. Ok. O sea, ese número a usted le puede aparecer 23 o 400 millones de lo que sea, no importa. Ahí lo que importa es si es par o si es impar. Vale, ajá, ¿Ok? Eso es todo, si es par o si es impar. Y eso es todo. ¿Bien? ok. Bueno, mire, esto no es tan complicado. O sea, ya después poco a poco se va a dar cuenta pues sencillamente hay que hacerlo, ¿no? Pero no es tan complicada la cosa. Trate de hacerse usted el i a la 3000. Fíjese, es lo mismo que el problema 12. Ahí tiene cómo hacerlo, fíjese. Agarras y divides. Colocas i cuadrado exponente en la mitad de eso. Tiene que dividir por ahí 3000 entre 2. Divídalo por ahí a pie. ¿Ok? Divídalo por ahí a pie. Le va a quedar i a la 2 con un exponente tal cosa. Luego va a quedar menos 1 exponente tal cosa. Y eso si es par, le va a dar un 1. O sea, trate de hacerlo ya a ver, ¿no? Escríbalo a ver qué escribe. Y me avisa qué escribió. La idea es que pueda practicar. Ok. Y a la 3000 sería, agarro el 3000 dividido entre 2 me da 1500. Exactamente, le va a dar 1500. Entonces le va a quedar i Y a la ya, entonces 2, sería fíjese. y a la 2 entre paréntesis, y afuera del 1500 Excelente. ¿El 1500 es par o es impar? par. Par. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a sustituir menos 1 a la 1500, ¿cierto? ¿Por qué Sí, par? porque es par, claro. Y si es par, ¿qué pasa? mil Todo quinientos par. negativo. Exponente par da positivo. Mire, todo negativo, exponente par da positivo. Y el positivo es un uno positivo, ¿no? Para que no se pone, usted nunca va a poner un más uno, pues eso se ve feo. ¿Ok? Entonces, Ok. sobreentiende que es un uno, ¿no? O sea, que es positivo. ¿Sí me dio a Ajá. entender o no? Creo que sí, ya, ¿no? Sí, ¿cómo verifico cuando un número es par o impar? Con un número es par o impar. Ajá, por ejemplo, si usted aquí tiene, fíjese, si un número es negativo y un exponente par es porque termina en cero, en 2, en 4, en 6 o en 8. ¿Sí? Estos son los números que hacen que sea par. O sea, los números divisibles entre, o sea, terminan en 0, terminan en 2, terminan en 4. El último número termina en uno de esos. Exacto. Fíjese, mire, este número era 16. Fíjese que terminó en 6, por eso es par. Este número, pues también terminó en 6, ¿no? Bueno, todos han terminado en 6, pero por casualidad. ¿Ok? Y este que terminó en cero, mire. ¿Ok? Ujú. Lo importante es que terminen en cero, 2, 4, 6, 8, 0. O sea, obviamente los números pares se pueden dividir entre 2. ¿Bien? Ok. Entonces, mire, y a la 3000 ya le va a generar un 1. Ahora, mire, ¿qué pasa cuando los signos son... Ahora, hágase usted mismito, hágase el i a la 349. ¿Cómo lo va a hacer? Le resta un número al 349 porque esto es un número par o impar. El 349 es impar. Par. Le resta un número, le va a quedar 348 y ponele ahí al lado, siempre así. Luego, y Ok. al cuadrado tiene que dividir ese 348 por ahí entre 2, tiene que dividirlo para ver qué le queda y sigue trabajando de aquí para allá. El i cuadrado es menos 1 por el exponente que vas a poner ahí y todo negativo exponente, el exponente que vaya a quedar ahí, pues va a depender, ¿no? ¿Ok? Ok. Y si es par o si es impar, pues ya revisa. ¿Ok? Si es par o si es impar, pues ya revisa. Y si es negativo exponente impar, da negativo. Y si es negativo exponente par, da positivo. Trate de hacerlo a ver. Ok. Y a la 349 sería i 348 por i. Ajá, o sea, y a la 2, pero, no, sí, perdón. Y a la 348 tiene razón.
por i. 48 por i. ¿Qué más? Luego, Eh, i a la, luego divido el 348 ujú, por 2. 348 dividido entre 2 da 174. Sería i al cuadrado, ajá, a la ciento, entre paréntesis y afuera 174. 64 o 74 es 9. 74. 74, ¿verdad? Con un 7, ¿no? Ajá, Bueno, mire, tenemos aquí, compañero, ¿qué voy. tenemos aquí? Tenemos i a la 2. ¿Cuánto vale i a la 2? Menos 1. Mire, le va a quedar -1 exponente 174 por i. Ahora, ¿esto es un negativo exponente par o impar? Negativo exponente par. Y si es negativo exponente par, ¿cómo queda? Positivo. Positivo, entonces queda +1, ¿no? Un 1, pues, por la Ok. i. Uno Entonces, por i. 1 por Ajá. i es i, ¿ok? 1 por i Ok. es i. Listo. Y ya eso fue todo. Ya le va Ok. agarrando el hilo, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí? Y a la i, o sea, 1 por i. ¿Ok? O sea, mire, Ok. yo no le voy a hacer aprender a usted fórmulas de que 4 no, no, no. Nunca. Porque entre menos fórmulas aprenda un estudiante, mejor. Solamente sabiendo que i cuadrado es -1, usted está listo. Y sabiendo que todo negativo exponente par es positivo y todo negativo exponente impar es negativo. Sabiendo eso, ya usted está hecho aquí, pero bastante hecho. Ahora mire, fíjese, aquí ya cambia la cosa, porque usted tiene i a la -4. Y cambia y no cambia. Lo único que usted tiene que entender es que cuando sea, a este era esto de hoy, aquí. Cuando usted tenga un i a la -4 o a la menos algo, lo que vamos a poner es un 1 por encima y se va a trabajar igual. Me explico. I a la -4 es 1 sobre i a la 4. Y usted ya sabe trabajar i a la 4, compañero. Claro, profe, eso vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner 4 lo divido entre 2, entonces va a quedar i a la 2 a la